Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Nos encontramos hoy con el profesor Alberto Valencia Gutiérrez, editor del libro Álvaro Camacho Guisado, Obra Selecta. ¿Quién fue Álvaro Camacho Guisado y cuál fue su mayor aporte desde la academia a nuestra sociedad? Álvaro Camacho Guisado es uno de los más importantes representantes de la intelectualidad colombiana de los últimos 50 años. Él fue egresado de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional en los años 60, perteneció a la tercera promoción, en un momento en que se estaban creando en Colombia las ciencias sociales prácticamente. Los años 60 es el momento del auge de todas las disciplinas que conocemos como sociología, antropología, economía. El libro, por ese motivo, entonces recoge toda la trayectoria de Camacho desde 1962-63 hasta el año 2011. Y desde ese punto de vista pues tiene importancia pues por lo que eso significa. Camacho fue profesor de la Universidad del Valle durante cerca de 20 años. Durante esa época desempeñó un papel fundamental en la creación del programa de sociología, en la maestría de sociología, del Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica CITSE y sobre todo también en la creación del grupo de trabajo de sociología en la Universidad del Valle. En el año 1990 él se jubiló y se fue a trabajar 10 años a la Universidad Nacional en Bogotá y luego los últimos 10 años de la vida los trabajó en la Universidad de los Andes. Además, durante toda esa época participó en actividades más allá de la academia, pero con base pues obviamente en la academia, comisiones de estudio de la violencia, por ejemplo, comisiones de reforma de la policía en Bogotá, investigaciones sobre la cuestión de los derechos humanos en Colombia, fue columnista del Espectador al final de la vida también. Sí, fue un académico, pero también un académico que tenía mucha incidencia en el plano público. ¿Cuáles fueron los ejes temáticos en los que Camacho Guisado centró su investigación? Fundamentalmente tres. En primer lugar, el análisis de la coyuntura social y política colombiana. De eso publicó varios artículos. En segundo lugar, el estudio de la violencia y el conflicto. Y en tercer lugar, el narcotráfico. El estudio del narcotráfico. Son los principales ejes temáticos, obviamente que no fueron los únicos, también hubo otros un poco menores, como por ejemplo el estudio del trabajo informal. ¿Cuál fue el criterio de selección de los artículos que hacen parte de esta compilación? Es un periodo largo, del año 62 hasta el 2011, y un criterio, por ejemplo, hubiera podido ser seleccionar lo más importante, lo que tenía más valor. Pero el criterio se hizo mucho más amplio y prácticamente se abarcó la casi totalidad de los artículos. Entonces los criterios fueron tres. En primer lugar, el valor intelectual de la obra, pero también el hecho de que se recogieran una serie de textos que, aunque no son actuales, son muy representativos de la manera como un intelectual en los años 1960, 70, 80, 90 pensaba, de tal manera que se convirtieran en documentos para estudiar un poco la historia cultural de la intelectualidad colombiana y también para que sirvieran de criterio para el estudio del desarrollo de la sociología en Colombia. Entonces, con ese criterio, pues prácticamente abarcamos toda la obra. Así nos tocará publicar algunos artículos cuya problemática ya está un poquito superada, por decirlo así, pero eran representativos de lo que se hacía. Un investigador cualquiera puede tomar esos 4 tomos y a partir de esos 4 tomos trazar lo que es la trayectoria de un intelectual colombiano, cómo se pensaba, qué influencias tenía, qué tipo de temas escogía, cuáles eran los enfoques y demás. Ideal para una tesis de un trabajo universitario de filosofía o de sociología o antropología. ¿Cuál es la importancia del ejercicio sociológico en Colombia desde la perspectiva de esta obra? El ejercicio sociológico es supremamente importante porque el sociólogo de alguna manera está colaborando a través de los estudios académicos serios, rigurosos, con base pues en criterios de cierta neutralidad valorativa con respecto a lo que se estudia,
está contribuyendo a la comprensión de las cosas que nos pasan. Y las ciencias sociales en general son un componente fundamental que contribuye mucho a la representación que una sociedad se hace de sí misma. Entonces, los estudios sociológicos, pero no solamente sociológicos, antropológicos, históricos también, son vitales porque contribuyen a conformar como esa especie de conciencia colectiva con respecto a lo que significan los procesos sociales en los que estamos inscritos. ¿Cuál es el análisis que se hace de la coyuntura de la situación social y política del país en el segundo volumen de esta obra? El segundo volumen efectivamente recoge los análisis de lo que él llamaba coyuntura y estructura. Y ahí hay muchos ensayos, por ejemplo, sobre los gobiernos de cierta época. Por ejemplo, el gobierno de Turbay Ayala, el gobierno de Belisario Betancur, el gobierno de Barco, o también ensayos sobre la situación colombiana en un momento dado. Una de las grandes obsesiones de Camacho en la vida era tratar de combinar los estudios de coyuntura con los estudios de estructura, ¿sí? La estructura y la coyuntura. La estructura en cierta forma pues alude, digamos así, como a la dilucidación de los grandes variables contextuales dentro de las cuales se inscriben los procesos. Y la coyuntura alude pues a circunstancias concretas de un momento, procesos sociales, políticos, económicos. Y él en una buena medida estaba siempre pensando en cómo las coyunturas activan factores estructurales, de qué manera las estructuras hacen posible ciertos acontecimientos. Esa es una de las ideas que guían todo el trabajo intelectual, probablemente la idea más importante que inspira todo lo que él hace. Estos son problemas un poco pues, internos pues, de las ciencias sociales que pues todos estamos un poco trabajando en ese sentido. Hay un estudio que es muy interesante, en que en la avenida Sexta de Cali, por allá en el año 1985-86, la policía mata a un hippie vendedor de estas artesanías, pues collarcitos y cosas de ese estilo. Entonces eso es un elemento de coyuntura, una circunstancia, un episodio. Entonces, la pregunta es, ese episodio, ¿qué desata en la ciudad? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de ese episodio? ¿De qué manera se moviliza la ciudad alrededor de ese episodio? ¿De qué manera toda la organización política, social de la ciudad es activada por un episodio de la vida cotidiana como es la muerte de un hippie? ¿Sí? Eso ilustra pues un poco la idea de coyuntura y estructura. Monitoreo del ciclo del carbono en ecosistemas de alta montaña del Neotrópico. Métodos y estudios de caso. Autores Enrique Javier Peña Salamanca, Alba Marina Torres González y Orlando Zúñiga Escobar. En el presente libro se describen los principales métodos para el estudio y monitoreo del ciclo de carbono en ecosistemas de alta montaña y presenta algunos protocolos para el estudio del almacenamiento de carbono en vegetación. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. La relación entre la Iglesia Católica y el Estado colombiano en la asistencia social, 1870-1960. Autora Beatriz Castro Carvajal. Este libro estudia su relación en un ámbito preciso, la asistencia social. Su exploración muestra otro tipo de relación que se encuentra por fuera de las relaciones partidistas e incluso por fuera de las relaciones entre la jerarquía eclesiástica y los poderes políticos del Estado colombiano. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo se aborda el tema de la violencia y el conflicto colombiano en el tercer volumen de esta obra? ¿Y cuál es la importancia del informe de los violentólogos? El tercer volumen de la obra recoge todos los trabajos que Camacho hizo alrededor del conflicto y la violencia. Todo eso comenzó con un episodio que sucedió en la ciudad de Cali.
después de que se malogró el proceso de paz de Belisario Betancur, el M-19 se tomó barrios varios de Cali, entre ellos Siloé. Y Camacho vivía en la urbanización Mónaco, que linda con Siloé. Y el ejército se estableció en la urbanización Mónaco para perseguir a los milicianos del M-19 que estaban en Siloé. Por consiguiente, la casa de Camacho pues parece que rumbaban las balas de los enfrentamientos. Y a partir de ese momento entonces optó por dedicarse al estudio del conflicto de violencia en Colombia. El principal aporte de esos estudios iniciales que él hace sobre la violencia en Colombia tiene que ver con tratar de mostrar que en ese momento, estamos en el año 1985, 86, 87, en ese momento la violencia que vivimos en las 2 o 3 últimas décadas apenas estaba comenzando, pero no había en Colombia, digamos, una clara representación de cuál era la magnitud de esa violencia ni las características de esa violencia. Incluso mucha gente creía que el conflicto fundamental, el conflicto central era el enfrentamiento entre el Estado y los grupos armados. Entonces, en buena medida, el aporte de Camacho y también de Álvaro Guzmán, que fue su colaborador en ese tiempo, otro profesor de la Universidad del Valle, fue tratar de mostrar la multivariedad de violencias que existían, es decir, que la violencia no era solamente la violencia política. Además, que la violencia no era solamente la violencia que se ejerce desde una posición dominada contra una posición dominante, sino que la violencia se daba en los campos económicos, en el campo social, en el campo político, y se daba tanto desde la riqueza como desde la pobreza, desde el poder político como desde la lucha contra el poder político, por ejemplo. ¿Sí? Había una multivariedad y multidireccionalidad de la violencia. Además, que la violencia urbana era mucho más significativa, por lo menos en términos cuantitativos, que la violencia rural en ese momento. En Bogotá se creó por parte del gobierno de Virgilio Barco una comisión de académicos que publicó en 1987 el libro Colombia, Violencia y Democracia. Y esos académicos hicieron como una especie de informe de la situación de violencia que en ese momento se estaba dando. En ese momento estaba apenas repuntando, digamos así. Y los aportes provenientes de Cali, Camacho y Guzmán, fueron muy decisivos en ese grupo. Ese grupo se conoció como el grupo de los violentólogos. Y cuando uno analiza pues los últimos 60 años en Colombia, ha habido varios momentos en que hay comisiones importantes para informar sobre la violencia. La segunda gran comisión, después de una que hubo en el año 58, fue la del 87, y allí el aporte de Camacho fue absolutamente decisivo, pues, sobre todo para mostrar la multivariedad de la violencia y la importancia creciente de la violencia urbana. Una frase del libro dice que las violencias que nos están matando no son las del monte, sino las de la calle. Camacho también después siguió trabajando y al final de la vida estuvo trabajando en el Centro de Memoria Histórica, que fue creado en el año 2005 con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que han comenzado a producir informes sobre la violencia contemporánea. Hay más de 40 informes sobre la violencia contemporánea. También Camacho trabajó allí y sobre todo él fue el responsable del primer informe que se hizo, que fue el informe sobre Trujillo Valle, la masacre de Trujillo Valle por allá a finales de los 80 y 1990 más o menos, que ocurrió todo eso. El cuarto volumen trata sobre el estudio del narcotráfico en la sociedad colombiana. ¿Qué podemos decir de este? Yo creo que la parte más importante del trabajo de Camacho fue el estudio del narcotráfico. Estudio que él comenzó desde muy temprano, a finales de los años 70, en un momento en que el país no tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando con el narcotráfico, en la época de la famosa bonanza marimbera, que se llamaba en ese tiempo, en que estaba el auge de los primeros exportadores de marihuana a los Estados Unidos, por ahí en la costa atlántica. Y desde esa época él comenzó con estos estudios además muy significativos porque se hacía un poco con las uñas, haciendo un seguimiento pues minucioso de la prensa, a partir de la prensa cuantificando cuántas toneladas se enviaban, qué dinero se recibía y cosas por el estilo. En Cali, antes de jubilarse en la universidad, publicó un libro, tuvo una primera edición y una segunda edición que está recogido acá.
Pero después, cuando pasó a Bogotá, en los años 90 y en el año 2000, fue cuando produjo la parte más importante de sus estudios sobre el narcotráfico, que consisten fundamentalmente en ensayos sobre las coyunturas que se están viviendo en ese momento con el narcotráfico. Hay textos muy diversos, digamos, cualquiera que recorra el libro, porque el libro está organizado en orden cronológico, puede darse cuenta de cómo es el desarrollo progresivo del narcotráfico de acuerdo a los diferentes momentos de la vida colombiana, desde los 80 hasta el año 2010, más o menos. Hay estudios, por ejemplo, muy minuciosos con respecto a las características de los narcotraficantes, por ejemplo, una reconstrucción de historias de vida de los narcotraficantes. Hay una muy buena presentación de las mutaciones del narcotráfico. Hay modalidades de narcotráfico que se terminan e irrumpen otras. Hubo una época de los grandes capos, como los Rodríguez y Pablo Escobar. Luego esa época de los grandes capos dio lugar a otra época ya de los pequeños narcotraficantes, ¿sí? Finalmente los narcotraficantes se vincularon con los paramilitares, con el paramilitarismo. Ahora están vinculados con las BACRIN. Entonces el narcotráfico pues, es una cosa tan difícilmente extinguible mientras exista la demanda por parte de los Estados Unidos. Es una cosa que se ha ido acomodando y acomodando permanentemente a las circunstancias y ha ido mutando. Todo eso está perfectamente explicado en ese cuarto volumen, que en mi opinión es el más representativo de los 4 volúmenes. ¿Cuál es la conclusión principal que nos deja esta compilación? Yo creo que lo que se puede sacar de allí como conclusión es la importancia que tiene la academia en la vida política de un país, el inmenso aporte que desde la academia se puede hacer a la vida política de un país a través de los estudios que la academia hace. Que en Colombia eso ha sido significativo y Camacho era uno de los grandes representantes. Gracias a la academia, este país ha comenzado a comprenderse a sí mismo, digamos, ha tenido conciencia de sí mismo. Y gracias a esa conciencia de sí mismo se pueden entonces diseñar proyectos de transformación social, de cambios en las mentalidades de las personas, ¿sí? De cambios en las políticas gubernamentales, de cambios en todos los sentidos. Para mí fue pues una experiencia interesantísima hacer el recorrido de la producción intelectual de una persona año por año durante 50 años, por todo lo que de ahí se puede concluir con respecto al significado de la sociología y del trabajo intelectual para la vida de un país. Currículo alternativo en Ciencias Naturales para la Educación Básica en Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla. Autor Alfonso Claret Zambrano. Esta propuesta de investigación presenta una nueva alternativa para asumir el desarrollo curricular, ya que los objetivos, metas o logros se establecen previo al desarrollo del proceso. En esta propuesta, el maestro es el protagonista en la generación de su propio currículo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Pensar, sentir y vivir los espacios. Autor Rodolfo Espinosa López, Julio César Rubio Gallardo y Hernando Uribe Castro. Esta tríada nace del contacto con la teoría geográfica y de edificantes vivencias con profesores de ciencias sociales y estudiantes de los distintos niveles educativos. De la pregunta ¿en qué educa la geografía?, nacieron múltiples opiniones que se fueron agrupando en pensar, sentir y vivir los espacios. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Soy profesor de la Universidad del Valle desde hace muchísimo tiempo, desde el año 1977. He trabajado en el Departamento de Ciencias Sociales desde que entré muy joven, de 23 años, y tengo una formación en varios campos. Estudié economía primero, estudié derecho, pero luego me orienté hacia la sociología, hacia el psicoanálisis y la filosofía.
Digamos, la máxima credencial académica es un doctorado de sociología que terminé hace unos pocos años en Francia, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Y pues la experiencia francesa, pues obviamente una experiencia intelectual importantísima por todo lo que significa Francia, por todo lo que significa París, porque es un centro cultural, tiene una oferta cultural impresionante. Pues yo creo que los estudios de economía y los estudios de derecho fueron los que me motivaron a estudiar sociología, porque en el derecho pues la cuestión política, la cuestión del Estado estaba muy presente y eso me despertó un gran interés. Pero igualmente en la época que yo estudiaba economía, el programa de economía era un programa que tenía un componente muy alto de sociología y allí había profesores pues, que estimulaban mucho hacia orientación. Entonces yo decidí abandonar la economía y dedicarme a la sociología, que me interesaba mucho más. El tema de investigación fue el juicio político que le hicieron a Gustavo Rojas Peña en el Congreso de Colombia entre 1958 y 1959. Es un estudio minucioso, detallado, exhaustivo de lo que pasa en ese juicio. Dicto cursos del programa de sociología. Nosotros tenemos la costumbre de que no dictamos siempre el mismo curso, entonces estamos permanentemente rotando teoría sociológica, metodología de la investigación, electivas de investigación, cosas de ese estilo, diversas. Y estoy haciendo un trabajo complementario a lo que fue mi tesis de doctorado sobre la memoria y la violencia en Colombia, pero pensando sobre todo en la violencia de los años 1950, no tanto en la violencia actual. No, pues la Universidad del Valle ha sido pues mi vida prácticamente. Yo le debo todo a la universidad. La universidad fue la que me formó en buena medida y la que me acogió en una época en que uno podía entrar de profesor siendo muy joven y por consiguiente la que me dio la orientación básica en una época en que uno todavía está muy disperso. A los 23 años uno todavía no sabe muy bien de dónde viene y para dónde va, y en la Universidad del Valle encontré un norte, un camino, un ambiente intelectual, un grupo de compañeros maravilloso para trabajar, un ambiente de total libertad intelectual para hacer las cosas que uno quiera, con el enfoque que quiera. La universidad es mi vida, pues. Le debo todo a la universidad.